Saludos y bienvenidos. Esta semana estamos también en Mangas Verdes, Semana Santa y Semana Verde, dispuestos a contaros todo lo que haga falta y todo lo que podamos dentro del espacio de nuestro programa acerca de sostenibilidad, de medio ambiente, de naturaleza, de mundo verde en general. Un programa que cada 7 días cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Aquí hablamos de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad y hoy vamos a empezar hablando de plásticos. El próximo lunes 13 de abril tenemos apuntado en el calendario una jornada especial, la que organiza en el Senado la Asociación Española de Industriales de Plásticos, la ANAIP, con el título de Desinformación, Regulación y Competitividad, el desafío de la industria de los plásticos, que va a ser inaugurada por el actual presidente de la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta, José Ángel Alonso Pérez. El plástico es uno de los elementos fundamentales de nuestra sociedad actual. Lo tenemos a nuestro alrededor, lo tenemos en multitud de objetos, en un montón de utilidades diferentes, así que no tengo yo muy claro si podríamos sobrevivir hoy día sin él. Y aunque no tenga buena fama en el ámbito de algunas organizaciones ambientales, pues resulta que posee también sus virtudes, y no son pocas. Nos lo va a explicar Isabel Goyena, que es la directora general de ANAIP, que la tenemos hoy con nosotros. Lleva años trabajando con la economía circular y la sostenibilidad en el sector. Hola Isabel, bienvenido al programa. Hola, Pedro Pablo. Bueno, encantada de estar con vosotros. Bueno, cuéntanos, así para empezar, a la hora de romper el hielo, a la hora de establecer una relación con el plástico, las principales virtudes de este material, para aquellos que le tengan ahí como un poco de, pues poco convencimiento. Bueno, pues a ver, las principales virtudes de los plásticos es, yo hablaría de la eficiencia energética y de la ligereza del plástico. Esto para la principal emergencia que tenemos actualmente, que es la emergencia climática, el plástico es fundamental, ¿no? Pensemos en aplicaciones, claro, siempre se nos va, la mirada del plástico siempre se nos va, parece como al envase, ¿no? Pero es que hay muchas otras aplicaciones en las que los plásticos están presentes y, bueno, pues tienen muchísimas ventajas para la sostenibilidad, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Pensemos que un edificio rehabilitado o un edificio nuevo que incluye, por ejemplo, ventanas impermeabilizantes, fachadas aislantes, es un 50% mucho más eficiente energéticamente que un edificio antiguo, ¿no? Nos podemos acordar de ventanas de madera donde entra el aire por debajo sin ningún tipo de aislamiento ni sellado, ¿no? Entonces, bueno, pues el transporte, ¿no? También pensemos en los vehículos antiguos de metal muchísimo más pesados, ¿no? El haber sustituido ya casi hasta un 15% del peso del vehículo por elementos plásticos, bueno, pues ha permitido esta ligereza y esta reducción de peso en los coches con esta disminución del uso de combustibles, ¿no? Y te diría más que con el coche eléctrico, bueno, pues nos hablan de que las baterías nuevas pesan 300 kilos, las baterías eléctricas, mientras que las baterías antiguas pesaban del orden de 25, y esta sustitución también se puede hacer gracias a incorporar bueno, pues la ligereza de los plásticos dentro del conjunto del vehículo, ¿no? Plásticos técnicos que además son muy duraderos, ¿no? Entonces, a ver, yo hablaría de esta eficiencia energética y de esta ligereza en muchas de sus aplicaciones, ¿no? Pero bueno, hay más, ¿eh? Ya. Quizás el problema principal que haya al respecto, siempre se habla de ello, es la contaminación, pero en los últimos años se han hecho avances importantes en el reciclaje, ¿no? de este material. Sí, a ver, el gran reto de los plásticos es bueno, la educación ambiental y el Sí. evitar que que los residuos plásticos acaben abandonados, ¿no? Es verdad que, bueno, pues a todos se nos llena la boca de que somos muy ambientales, pero luego llega la realidad del día a día y, bueno, pues todos, a mí la verdad que me daba mucha pena ver, por ejemplo, el día de San Juan, ¿no? Las playas y las hogueras, cómo quedan pues todas las playas, ¿no? de residuos plásticos. Por lo tanto,
aunque hablemos de conciencia ambiental y de educación ambiental, bueno, pues todavía nos falta mucho, ¿no? Y para mí ese es el principal reto, ¿no? Que tenemos, bueno, pero aquí no solo es la industria, ¿no? Es toda la sociedad. Y luego, bueno, pues la economía circular y el reciclado, ¿no? Aquí sí que, bueno, pues la industria es verdad que, bueno, pues se ha puesto las pilas, ¿no? Hace 10 15 años no, para nada se pensaba que se podía haber avanzado tanto en el reciclado de los plásticos y sobre todo también en la reciclabilidad, es decir, el hacer productos que estén diseñados para que puedan ser reciclados. Esto, bueno, pues es casi o es más importante incluso que el propio reciclado. Es decir, antes, pues cuando se diseñaba un envase, que se pensaba solo bueno, en la funcionalidad, por supuesto, pero también en el marketing, en que fuera agradable a la vista, que fuera atrayente para el consumidor. Ahora, fundamentalmente, se piensa en que pueda ser reciclable, ¿no? Incluso, bueno, pues con la nueva normativa europea no se van a poder poner en el mercado envases que no se puedan reciclar, ¿no? Llevarán unas etiquetas similares a, bueno, pues a las que llevan, por ejemplo, los electrodomésticos, ¿no? Con con unas banderas o unas señales en las que te indique cómo es de reciclable ese envase, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, pues aquí también podemos decir que España es uno de los países que más capacidad de reciclado de instalaciones para reciclar tiene. Dentro de los países europeos es el segundo en capacidad de reciclado, con 2,4 millones de toneladas, y el primero en algunos de los polímeros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en este sentido tenemos que estar también orgullosos, ¿no? de España, que es uno de los principales países en reciclar, ¿no? Estos plásticos. Ahora que hablabas de lo de la noche de San Juan, es verdad, a mí también me da un poco de pena ver mucha gente joven que, bueno, luego participa en manifestaciones por no, el futuro del planeta, tal, y luego resulta que participan en una historia de estas y lo dejan todo manga por hombro. En las últimas encuestas que ha habido de reciclaje, no es por sacar músculo, pero los boomers somos los que más reciclamos en España. En fin, ahora que hablabas también del ecodiseño, esta misma semana el Miteco sacaba dentro de su PERTE correspondiente un montón de dinero, creo que eran del orden de 150 millones de euros para más de un centenar de proyectos relacionados con el tema del ecodiseño, de la reciclabilidad, de no sacar adelante tanto material, tantos materiales, materias primas vírgenes, sino utilizarlas en el reciclado. Y es curioso porque la mitad aproximadamente de ese dinero era para proyectos presentados por pymes. Esto quiere decir que la industria se está poniendo, como bien decías, las pilas, pero a todos los niveles, no solamente las grandes empresas, sino también las pequeñas y las medianas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el sector de la transformación del plástico, en realidad, bueno, son las empresas que con los pellets o las materias primas plásticas, tanto vírgenes como recicladas, fabrican los productos, ¿no? En España son más de 3.000 empresas que dan empleo a unos 80.000, bueno, a 80.000 personas, empleo directo, es Mm. decir, es el cuarto sector en empleo de manufacturas, es decir, que es un sector importante. Y el 95% son pymes, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, las pymes es verdad que no tienen los mismos recursos que las empresas, que las grandes empresas, ¿no? Para ponerse al día sobre legislación, ¿no? Aquí, bueno, pues es cierto que desde la asociación les ayudamos, ¿no? A entender la normativa y sí que hemos visto un cambio fundamental, ¿no? Las pymes ahora, por ejemplo, están mucho más interesadas en introducir reciclado en los productos que fabrican, ¿no? Bueno, han visto que es verdad que o empiezan a introducir este tipo de modificaciones en su fabricación o
o no van a poder seguir fabricando. Es decir, va a ser un requisito, ¿no? La economía circular es un requisito, es un requisito de competitividad para las empresas y también de poder poner sus productos en el mercado, porque no hay que no hay que olvidar que lo que venden las empresas nuestras luego lo compran las grandes marcas de distribución y para ponerlo en el mercado. Ninguna gran marca de distribución va a comprar ya productos que no sean sostenibles, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es prácticamente una obligación y por eso, bueno, pues efectivamente se han apuntado a los PERTES y a todo tipo de ayudas que bueno, a nosotros, y lo pedimos también, nos gustaría que las ayudas fueran más enfocadas a estas pymes. Es decir, muchas veces las ayudas que se sacan son muy complejas de solicitar, ¿no? Tendrían que ser más enfocadas hacia el tipo de empresa pequeña para que pudieran aprovechar todo el potencial y, bueno, pues las inversiones necesarias para poder estar alineados con el futuro. No sé si está traspuesta toda la directiva europea o toda la normativa europea a las leyes españolas en el tema del plástico o falta algo por añadir. Uy, siempre Falta, falta. siempre falta, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes lo que ¿Mucho? pasa? Que ¿Falta mucho o no? bueno, en el caso de los envases sí que falta, pero bueno, el caso es que España, bueno, como otras veces, fue pionera, es decir, fue pionera, salió el Real Decreto de envases, salió antes que el Reglamento de Envases Europeo y por lo tanto, bueno, eso tuvo la ventaja de que hay bueno, pues algunas obligaciones que en España se han puesto en marcha antes que en otros países europeos, por ejemplo, el registro de envases y el declarar las empresas cuántos envases ponen en el mercado, pero luego también, bueno, pues exactamente lo que dice y las obligaciones de este Real Decreto de Envases, que, bueno, pues es del año 2020, bueno, empezó en el año 2025, no coincide exactamente con lo que dice el reglamento y por lo tanto, bueno, pues nada más haber empezado el Real Decreto de Envases hay que actualizarlo con el reglamento. Es decir, hay temas como, por ejemplo, el marcado no coincide exactamente, las definiciones tampoco coinciden exactamente y esto, bueno, pues se va a tener que hacer a lo largo de todo este año. El reglamento ya está en vigor y el 12 de agosto, bueno, pues empiezan las primeras obligaciones del reglamento de envases, el 12 de agosto de este año y tendría que haber habido un Real Decreto para actualizar el vigente. Ya han anunciado desde el Ministerio que hasta probablemente a final de año no esté esta normativa y por lo tanto, bueno, pues va a haber ahí un periodo, como siempre, en el que las empresas, bueno, pues no van a tener toda la seguridad jurídica que les gustaría, ¿no? Ya. Y bueno, pues esto es un tema y efectivamente falta de actualizar. O sea, vamos a tener a final de año probablemente un nuevo Real Decreto de envases. Bueno, y aparte de esta actualización, si tuvieras que decir, oye, necesitamos esta medida concreta para el sector, para mejorar las expectativas, ¿cuál sería esa medida? Hombre, nosotros lo que sobre todo estamos pidiendo, bueno, es quizá una simplificación para las pymes, simplificación administrativa. Es Sí. decir, es verdad que hay que ponerse las pilas, que hay que contabilizar, que hay que mejorar, pero el número de documentos que tienen que tener las pymes y sobre todo la claridad de las cosas que tienen que hacer. O sea, ahora, como digo, empieza la nueva normativa y realmente muchas de las empresas no saben si son responsables para hacer declaraciones de conformidad de los envases, porque realmente no está claro, no está claro. La comisión, yo creo que justo hoy o ayer sacó
una primera guía de interpretación de algunas definiciones, ya solo, y unas preguntas y respuestas. Ya solo la guía y las preguntas y respuestas son más de 120 hojas. Madre mía. ¿Eh? Esto para interpretar las definiciones del reglamento. Entonces, no puede ser que la normativa sea tan compleja, porque realmente, o sea, las empresas es que no dan abasto para entender, bueno, pues tantas nuevas obligaciones, ¿no? Por lo tanto, yo iría a dos, tres cosas más importantes, y luego el resto, por favor, un poco simplificar las tramitaciones. O sea, porque esto de verdad, bueno, pues a las empresas les estorba, no avanzan en lo. Al final, como decimos, los árboles, pues no te dejan ver lo importante, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberíamos ir avanzando, ¿no? Luego hay otros aspectos, ¿no?, que también, bueno, pues estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un impuesto que tenemos en España sobre los envases, que no hay en ningún otro país europeo, y que también, bueno, pues al final, para que funcionen las empresas y funcione la economía circular, también las empresas tienen que ser competitivas, ¿no? Claro. Frente a los productos que vienen de fuera, ¿no? Y que se controle que realmente los productos que se importan desde otros países, por ejemplo, bueno, pues países asiáticos, cumplen las mismas condiciones que los productos europeos. Esto es fundamental, ¿no? Porque al final, si no, aquí, bueno, pues nos llenamos de obligaciones, que eso están muy bien, pero claro, lo que viene de fuera cumple los requisitos de contacto con alimento, cumple los requisitos de reciclabilidad. Pues hay que vigilar también, ¿no? Que todo lo que viene de fuera cumple los mismos requisitos que lo que se fabrica en Europa, ¿no? Fíjate que esa es una queja generalizada de las empresas españolas y europeas en distintos sectores, ¿no? Ese exceso de burocracia que parece que les gusta tanto a la Comisión Europea, y esas múltiples obligaciones solamente para los de casa, no para los de fuera. Eso es un problema que está generalizado. Pero bueno, vamos a ver si consiguen reorganizarlo de una buena manera. Bueno, insisto, lunes 13 de abril, la jornada en el Senado con la ANAIP. Veremos qué tal sale, veremos si es un toque de atención suficiente para el Gobierno y también, ¿por qué no?, para las autoridades europeas. Isabel Goyena, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muy bien, muchas gracias, Pedro Pablo, y nada, seguir con mangas verdes, que nosotros aquí escuchamos el programa, ¿eh? Muy bien, así me gusta, fans. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Bueno, hablando de vibrar, hoy vamos a contaros también cosas sobre las vibraciones, sobre el ruido, sobre la contaminación acústica, esa de la que se habla, pero quizá no tanto como debiéramos, porque después de todo vivimos en uno de los países más ruidosos del mundo. O eso dicen distintos estudios. Lamentablemente, muchas personas parecen acostumbradas a la escandalera, no están demasiado preocupadas de que cada vez se vendan más audífonos. Sin embargo, todavía, afortunadamente, hay muchas otras que sí que se preocupan y trabajan para reducir en la medida de lo posible la que es esta verdadera tortura si tienes un oído más fino. Hablamos, por ejemplo, de la Asociación Juristas contra el Ruido, integrada por profesionales del derecho que están especializados en esta materia. Comenzaron su labor en 2001 y hoy, 25 años después, siguen en ello. Vamos a hablar con Yomara García Viera, que ha sido su presidenta durante los últimos 11 años y acaba de ceder el testigo a Alfonso Terceño. Yomara, saludos, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, 11 años son muchos años para estar al frente de una asociación como esta. ¿Cuál ha sido, o cuál podría ser un resumen de esa trayectoria? ¿Qué es lo que ha conseguido a lo largo de ese tiempo la Asociación de Juristas contra el Ruido? Bueno, sí, 11 años dan para mucho. Ha sido intenso, pero es verdad que la asociación, como has dicho, ha cumplido 25 años, justo ahora en marzo.
25 años en los que ha habido múltiples sentencias con relación a muchísimos emisores acústicos. Hemos trabajado en todos los ámbitos, tanto en la vía civil, en la jurisdicción contenciosa administrativa, como en la penal. Y la verdad es que cada uno de nuestros juristas en todas sus demarcaciones han trabajado con intensidad y han logrado pues muchos éxitos, gracias también a que muchas personas han puesto sus asuntos en sus manos. Porque lamentablemente en este país, así como en otros muchos, hay una contaminación acústica recurrente que continúa y que afecta gravemente a la salud de las personas. ¿Cuál ha sido tu mayor alegría a lo largo de esos 11 años? No sé si algún tipo de normativa concreta que hayáis conseguido sacar adelante, algún caso que se haya resuelto a favor. ¿Cuál ha sido? Uy, es difícil, es difícil decidir por alguno, ¿no? En concreto. A ver, a nivel personal, he trabajado en el tema, por ejemplo, del carnaval. Y es verdad que este asunto ha requerido muchísimo esfuerzo, es muy complejo y bueno, hemos ido consiguiendo sentencias que han ido acordando las reubicaciones de la actividad de los distintos emplazamientos. Quizás estos temas en los que están en cuestión pues las fiestas denominadas populares o aquellos asuntos en los que trabajamos como David frente a Goliat son, digamos, los más gratificantes. Pero bueno, en general siempre, como estamos defendiendo la salud de las personas, la vida de las personas, aunque sean asuntos de menor entidad, también son gratificantes porque no hay nada más satisfactorio que una familia te diga que puede descansar. Y recuerdo en una ocasión como tras un proceso, pues llegó la familia al despacho con sus niños y nos decían que bueno, que ya podían dormir y nos daban las gracias. Entonces, eso es muy, muy gratificante. En estos asuntos, como digo, también el jurista lo pasa mal porque hay miles de impedimentos, dependemos también de la prueba, de los recursos del cliente, pero luego es muy satisfactorio. Ahora que estamos en Semana Santa, imagino que tu procesión favorita será la del Silencio de Murcia, ¿no? Sí, bueno, tratamos de descansar también en estos días y el silencio está infravalorado. Parece como que es algo malo y en las ciudades tenemos que tender al confort acústico. Es verdad que es imposible el absoluto silencio en las ciudades, pero tenemos que tender al confort acústico también en las ciudades porque es posible reducir todas esas emisores acústicos para poder redundar, ¿no? en una mejor salud y también en un confort urbano. Parece que como estamos en la ciudad podemos hacer todo el ruido que queramos, tenemos que soportar el ruido del tráfico, el jaleo, el bullicio, pero realmente eso no es así. Y por eso los poderes públicos deben trabajar en adoptar medidas para reducir ese ruido. Fíjate que yo conozco personas que cuando salen de la ciudad, pues yo qué sé, para pasar un fin de semana en una casa rural o en el campo y tal, hay gente que no puede dormir porque echa de menos el ruido con el que se ha acostumbrado a dormir en las ciudades y sin embargo en las localidades más pequeñas es mucho más tranquilas y mucho menos ruidosas. Es casi una adicción el ruido al final. Sí, el ruido es subjetivo también y al final cada persona es un mundo. Lo que la mayoría de las personas desconocen es que el ruido que no nos despierta también nos hace daño y que existen efectos acumulativos del ruido. Aunque nosotros normalicemos esa situación y pensemos que no nos hace daño, nuestro organismo está siendo afectado, el cortisol se eleva, afecta, interfiere en el sueño, en la reparación que nuestro cuerpo
necesita. Y de hecho hay estudios al respecto. Por ejemplo, en Alemania estudiaron a unos gemelos durante la noche, pusieron a uno de los niños en una estancia, en un dormitorio más afectado por el ruido del tráfico que al otro, y se demostró que los niveles de cortisol del gemelo expuesto eran muy superiores. Por eso siempre digo que no debemos normalizarlo. Y otra cosa muy importante que también la gente desconoce son los efectos acumulativos. El ruido es como los rayos UVA. Cuando sufrimos quemaduras por el sol, estamos expuestos a los rayos UVA, el efecto es acumulativo, la piel tiene memoria. Pues con el ruido pasa lo mismo. Cuando eres agredido acústicamente en una ocasión y vuelves a ser agredido en otra, a los 15 días o a la semana o en otra ocasión, tu cuerpo está sufriendo los efectos acumulativos. Por lo tanto, es un tema bastante serio, porque al final, aunque no nos demos cuenta, aunque lo percibamos con normalidad, llegan las depresiones, llegan los problemas cardiovasculares, está relacionado con los problemas respiratorios, que tampoco la gente suele tener esta información, con los problemas de demencia, es decir, que afecta gravemente de una forma integral a nuestro cuerpo, a nuestra salud. ¿Hay comunidades autónomas más ruidosas que otras en España? Es que me estoy acordando de las mascletas de las Fallas, por ejemplo. Sí, bueno, hay actividades o eventos que se realizan en determinadas ciudades que son muy, muy ruidosas. Por ejemplo, aquí en el Carnaval estamos hablando de 3, 4 semanas de ruido. En Valencia, pues este tipo de actividades pueden durar una semana. En Sevilla, 6 días, la feria. Pero realmente se producen, es decir, los emisores acústicos no solamente son estas actividades más populares, sino que hay múltiples emisores y los encontramos en todas las ciudades. Hay una epidemia realmente en todas las ciudades, y antes hablabas de gente que se traslada a zonas más rurales o más tranquilas, y estamos detectando que incluso en estas zonas están llegando este contaminante, porque se están realizando, por ejemplo, actividades pues en viviendas vacacionales, fiestas durante los fines de semana, motoradas. Entonces, lo que era una zona más tranquila se está viendo también afectada, y esas personas que viven ahí, pues de repente ven cómo irrumpe en su vida tranquila y pausada este contaminante. En realidad, en todas las ciudades hay bastante ruido, y además hay emisores concretos que han llegado para quedarse y que han implicado que se haya tenido que interponer numerosos procesos judiciales, como por ejemplo las terrazas y veladores, que en pandemia se instalaron como algo puntual, ocasional, y que pues las actividades, al ver que podían hacer caja con el suelo público, ¿no? En el exterior, aparte de con la superficie que tenían en el local, en el interior, sí, pues han querido permanecer. Y eso está causando muchísimos problemas. Igual que la identificación de las ciudades, se están realizando numerosas actividades y eventos, como conciertos, en ciudades sin estar ubicadas en emplazamientos debidamente aislados y muy próximas a las viviendas, de tal manera que llega ese ruido a la vivienda, tanto de día como de noche. Además de otros efectos indirectos, como puede ser pues toda esa aglomeración de personas en el exterior, la suciedad que dejan, el vandalismo, las peleas, pues la gente que incluso hace sus necesidades en la calle. Es decir, hay una serie de efectos indirectos a este tipo de actividades, y por eso se demandan cada vez más la ubicación en emplazamientos adecuados y debidamente aislados. En el caso de los conciertos, me estoy acordando ahora mismo de esa lista de conciertos que quieren organizar, el tema de Shakira, que incluso va a construir un pequeño estadio en Madrid, en Villaverde, para hacer una larga lista de conciertos. ¿Quién tiene que dar el permiso para eso? Supongo que es un permiso municipal, pero habrá algún tipo de evaluación acústica también. Este tipo de conciertos están
es frecuente últimamente que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se estén otorgando autorizaciones excepcionales por el gobierno autonómico, pero están referidas más bien a cuestiones de seguridad, de protección civil, de, pues, por ejemplo, el tema de los contraincendios, aforos, etcétera. Pero realmente se están cubriendo bajo la autorización excepcional actividades que se realizan de forma habitual y, por ejemplo, en recintos en los que a lo mejor se tienen licencia para realizar eventos deportivos, pero no para conciertos. Al final la competencia es municipal. El ayuntamiento es el que tiene que controlar, inspeccionar, sancionar y sobre todo, y lo más importante, adoptar medidas provisionales que también caben en vía administrativa y no se están adoptando. Y luego hay que tener en cuenta que estos conciertos son unos niveles elevadísimos que van a trascender sí o sí si no hay un aislamiento adecuado. Por lo tanto, hay que analizar bien estos expedientes y además, como ya hay precedentes, sabemos que estas actividades a pocos metros de viviendas van a incumplir sí o sí, porque los conciertos no pueden ser limitados, aunque se instalen equipos de limitación de sonido, hay determinados niveles que para que el concierto funcione deben alcanzarse, de tal manera que si no, o se queja el público, se queja el artista, o se queja el vecino. Sí. Por lo tanto, hay que emplazarlos en lugares adecuados y desde luego el ayuntamiento es el máximo responsable. Bueno, es una labor importante la que está realizando Juristas contra el Ruido y la que va a seguir realizando ahora con su nuevo presidente, con Alfonso Terceño. Yomara García Viera lo ha sido durante todos estos años y hoy nos ha contado su experiencia en el programa. Gracias, Yomara. Muchísimas gracias a ustedes que siempre dan visibilidad a estos temas y ayudan a concienciar. Pues resulta que hemos terminado, se nos acaba el tiempo. Nuestro destino final, antes de acabar Mangas Verdes esta semana, en cuanto a los pueblos más bonitos de España, nos lleva hasta la provincia de Álava, en el País Vasco, concretamente a Samaniego, en plena Rioja Alavesa. Como su nombre indica, estamos en una de las principales zonas de cultivo de viñedos y elaboración de vinos, con denominación de origen del país. En su día perteneció a la Guardia como cabeza del llamado Tercio de Samaniego y su importancia deriva en parte de su poderío como plaza fuerte, pero en el siglo XVII obtuvo el título de villa. Hoy Samaniego es un pueblo pequeño, apenas unos 300 habitantes, pero tiene muchas cosas de interés. Por ejemplo, los restos de la antigua fortificación, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI con ese retablo churrigueresco, la ermita del Cristo, el barrio de Matarredo con las antiguas bodegas, la cruz de piedra de la Guerra de Independencia o su parque natural. En estas fechas, concretamente el domingo de Resurrección, se celebra allí el conocido Juicio de Judas, una tradición popular en la localidad en la que se condena al traidor por excelencia, acusándole de todas las cosas malas que han pasado en el pueblo a lo largo del año. Judas lo encarna un muñeco de paja que, cuidado, es ahorcado, tiroteado y quemado, así que acaba hecho polvo literalmente. No te vayas de Samaniego sin meterte entre pecho y espalda sus buenas patatas con chorizo, sus habas, sus caracoles y sus chuletillas asadas con sarmiento, todo ello, como es lógico, regado por un buen vino de Rioja. Y por cierto, por si os lo estáis preguntando, el famoso Félix María de Samaniego, el autor de las conocidas fábulas, no era oriundo de esta villa, era de La Guardia, de la cercana La Guardia. Pero bueno, una visita a la localidad bien puede ser el mejor marco para volver a leer las fábulas de Samaniego. Pues Mangas Verdes, con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de Agencia F, os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!